compartiendo acerca del verdadero evangelio. ¿Qué tal si colocamos ahí está? A lo mejor vamos a tener que apagar la luz para que se pueda mirar algo. El verdadero evangelio. Bueno, yendo ya directamente al tema, estoy absolutamente convencido que la mayoría de ustedes están totalmente de acuerdo y conocen a la perfección que hay un solo evangelio. No hay más que uno. Es decir, que cualquier otro evangelio, aparte de este, dista mucho de ser el verdadero evangelio. Y se trataría de falsos evangelios. Y en el mundo en el que vivimos, desafortunadamente, hay una cantidad enorme de falsos evangelios. La mecánica de lo que vamos a estar haciendo esta noche y también mañana es mostrar en primer lugar en qué consiste el verdadero evangelio y luego mostrar algunos falsos evangelios que tal vez son los más notorios en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que acá en Guayaquil, como en cualquier otra ciudad del país, y en realidad cualquier otra ciudad de este mundo, hay una cantidad de gente que tiene su propio concepto de lo que es el evangelio. Y lamentablemente todo cae y todo raya en lo que podríamos llamar falsos evangelios. Dicen que los detectives del FBI que se ocupan de detectar billetes falsos, en su proceso de aprender a detectar billetes falsos, dice que nunca les muestran un billete falso. La primera vez que ven un billete falso es cuando ya han terminado su tiempo de preparación. En el tiempo de preparación siempre les muestran los billetes verdaderos, mostrándoles los detalles más minúsculos para que la primera vez que ellos ven un billete falso, inmediatamente lo puedan detectar que es falso. Un poco queremos hacer eso en cuanto al evangelio. Queremos mostrar los detalles del verdadero evangelio, para que tan pronto usted vea algo que se desvía de ese verdadero evangelio, usted pueda decir, eso no es correcto, esto es falso, se trata de un evangelio falso. Entonces, ¿en qué consiste el verdadero evangelio? Pues, en primer lugar, es bueno que tomemos en cuenta el significado de la palabra evangelio. Evangelio básicamente significa buenas noticias. Evangelio es la palabra en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, y es una palabra que básicamente contiene esa idea, buenas noticias. Más adelante, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a mostrar por qué es que se trata de buenas noticias. Buenas noticias tienen que ver con algo que usted necesita saber, yo necesito saber, el mundo entero necesita saber cuáles son esas buenas noticias. Ahora, el origen del Evangelio, la palabra de Dios lo muestra muy claramente en varios textos. Allí en la pantalla tienen algunos de ellos, no son todos, pero por ejemplo allí en Romanos capítulo 1, versículo 1, note lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. El origen del Evangelio proviene de Dios. El Evangelio no es producto del hombre. Esas buenas noticias de las que estamos hablando en esta noche no es idea mía, no es idea de personas de la antigüedad que tal vez se les ocurrió que sería algo bueno esto del Evangelio. No, el Evangelio tiene su origen en Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, también vemos que el Evangelio se origina, el autor intelectual de ese Evangelio es la persona de Dios. No se lo que dice, pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición.
La otra cita que aparece allí, versículo 8, versículo 9, en todas ellas usted va a encontrar esta constante. El origen del Evangelio es Dios. Él es el dueño del mensaje. Él es el que comunica esas buenas noticias. Ahora, eso ya empieza a tener serias implicaciones en nosotros. Porque si fuera algo originado en el hombre, uno podría decir, bueno, es la opinión de él. Respeto su opinión, pero yo tengo derecho también a tener la mía. Pero si reconocemos que el Evangelio se origina en Dios, entonces ya no podemos usar ese razonamiento. Porque Dios, el autor y sustentador del universo, Él es el que tiene la última palabra. Y si yo quiero ajustarme a Él, tengo que estar de acuerdo con lo que Él dice. Y si el Evangelio se origina en Dios, entonces más vale que lo ponga atención. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese verdadero Evangelio? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos muestra en una manera muy sintetizada en qué consiste este verdadero Evangelio del cual estamos hablando en esta noche. Observe lo que dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Además, os declaro, para tomar el contexto del versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ¿no? Que como Pablo está declarando el contenido del Evangelio. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí viene la parte central. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el primer gran elemento de lo que consiste el verdadero Evangelio. Tiene que ver con una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Murió para recibir el castigo que todo pecador merece. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El Dios que es infinito en justicia, Él determina el castigo por el pecado de la muerte. Pero viene Cristo Jesús y Él toma el castigo que el pecador merece. Por eso muere en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. De Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo dorado que se va desarrollando. Y todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Por eso hace alusión a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado. Esto es importante, porque el hecho de que el Señor Jesucristo, después de que murió, fue sepultado, denota que en realidad Él murió. Porque hay muchos que piensan que allí en la cruz no solamente, no Él no murió, sino que se desmayó. Pero el hecho que fue sepultado es una prueba de que Él murió. Pero obviamente la muerte no tuvo poder para retener al Señor Jesucristo en la tumba. Y por eso el texto dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En esto consiste el Evangelio. En un Cristo que toma el lugar del pecador para recibir el castigo que el pecador merece. Muere en la cruz del Calvario, es sepultado y resucita de entre los muertos. El verdadero Evangelio tiene que ver con eso. El verdadero Evangelio tiene que ver con un Cristo muriendo en lugar del pecador. Pero también la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, allí en el versículo 16, nos muestra que el Evangelio tiene poder. El poder del Evangelio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16. Muy probablemente varios de ustedes conocen este texto de memoria y es excelente porque en realidad muestra todo el poder que recibe
y esa buena noticia en el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no sé, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra que aparece aquí como poder es la palabra dunamis en el idioma del Nuevo Testamento. Y de esa palabra viene, por ejemplo, nuestra palabra dinamita, o viene nuestra palabra dínamo. Habla del poder, y lo que significa es fuerza. Significa un poder milagroso, un poder que permite que ocurra una obra portentosa. Y el Evangelio tiene que ver con eso. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, el poder de Dios. A veces a iglesias como las nuestras nos critican de que nosotros estamos muertos porque no vemos a un Dios haciendo cosas sobrenaturales. Pero en realidad, cuando uno se detiene a meditar en esto, cada vez que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, en realidad se ha manifestado el mayor poder que usted pueda imaginar. El mundo conoce mucho de poder, pero no hay poder comparable a lo que ocurre cuando todo pecador es transformado por el poder de Dios a través del Evangelio. Eso es increíble. Es la mayor manifestación del poder, este dunamis de parte de Dios, la fuerza, el poder milagroso. Nosotros los creyentes creemos en milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y el mayor milagro que puede haber es que Él otorgue vida a alguien que está muerto espiritualmente. Porque en la nación es el maravilloso poder de parte de Dios para hacer que de una persona que va camino a su condenación eterna, por el poder de Dios, esa persona sale del camino ancho y entra al camino estrecho que conduce a la vida eterna. Es el mayor milagro del que podamos pensar. Pero la salvación tiene también un propósito. Y allí en Romanos 1:16 se nos muestra el propósito de la salvación. Dice, poder de Dios para. Esa palabra es importante. Para salvación. El poder de Dios para salvación. Bueno, cuando uno escucha la palabra salvación, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿salvación de qué? Bueno, varias veces hemos mencionado ya de que la palabra de Dios muestra que todos nosotros estamos condenados al pecado. Nacimos pecadores. No es que nos volvimos pecadores cuando por primera vez pecamos, no. El ser humano nace pecador y peca porque es pecador. Y la palabra de Dios dice que todo ser humano en este mundo viene en un estado de esclavitud al pecado. Y por tanto, sujeto de condenación por el pecado. Y cuando se habla de salvación, que es lo que el Evangelio nos trae para salvación, dice Cristo, se está hablando de que aquel que cree queda libre de todo eso que afecta al pecador. Poder de Dios para salvación. Nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, disfrutamos de una bendición, de un regalo tan grande el momento que llegamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios manifestado en el Evangelio operó de nosotros en tal manera que nos libró de la condenación del pecado. Algo que tiene que ver con el pasado, la condenación del pecado. En el presente nos libra del poder del pecado. Un creyente ya no es más esclavo del pecado. Un creyente ha sido liberado de esa condición que antes tenía de pecar porque es pecador. No, el momento que el creyente recibe a Cristo, ese momento, ese creyente es libre del poder del pecado. ¿Sabe? Los creyentes tenemos la capacidad de vivir
en santidad. Y cuando un creyente peca, es porque ha decidido hacerlo, no porque está obligado a hacerlo. En el ingreso está obligado a hacerlo porque no hay otra alternativa. Pero en el creyente, él tiene la libertad del poder del pecado. Y él puede decir no cuando hay una implicación, una tentación al pecado. Por eso se dice que un creyente peca cuando quiere pecar. Porque perfectamente pudiera decir no. He decidido no pecar. Porque el Evangelio ha traído para él ese poder, esa libertad para decir no al pecado. En el pasado, Dios nos perdonó de la condenación del pecado. En el presente, nos libra del poder del pecado. Y en el futuro, algún día, Él nos va a librar también de la presencia misma del pecado. Sabe que cuando estemos en la gloria celestial, el pecado será algo absolutamente desconocido para nosotros creyentes. Hoy en día tenemos que batallar constantemente, diariamente, para mantenernos en santidad. Porque el pecado siempre está tratando de que nosotros le obedezcamos. Pero va a llegar un día donde estaremos libres totalmente de la presencia del pecado. En el pasado fuimos perdonados de la condenación del pecado. En el presente somos libres del poder del pecado. Y en el futuro seremos libres de la presencia misma del pecado. ¿Quiénes son aquellos que se benefician de todo esto? Pues la palabra de Dios dice, todo aquel que cree. Todo aquel que cree es beneficiario de sus beneficios, de esas virtudes, de esos regalos, de esos dones de parte del Evangelio. Todo aquel que cree. Lo único que se necesita es la fe. Allí en Romanos 1:16 que nos habla de esto, versículo 17 lo menciona, Juan 1:12 también habla de eso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única condición es la fe. Que los beneficios son para todos aquellos que en Él creen. Es interesante también mirar en la Biblia que el Evangelio es primeramente para el judío, pero también después para el griego. Es lo que dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesucristo vino para reinar. El pueblo de Israel estuvo siempre en la primera línea de pensamiento del Señor Jesús. Obviamente la nación de Israel rechazó al Mesías, al Señor Jesucristo, al Salvador. Y momentáneamente el pueblo de Israel fue puesto a un lado, no para siempre. Y mientras Dios nuevamente trate con Israel, Dios ha levantado para su gloria a personas como usted y personas como yo, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al judío primeramente y también al que no es judío o al gentil. Cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, en su ministerio, uno va a encontrar que cuando iba a una ciudad donde nunca antes había sido predicado el Evangelio, ¿a dónde iba primero? A la sinagoga, donde estaban los judíos. Y cuando los judíos decían de esto no queremos saber nada, entonces Pablo se iba a predicar a los gentiles. Y los gentiles recibían la palabra. Pero no nos confundamos pensando que Dios ha desechado a Israel. No, algún momento Dios nuevamente va a tratar con ese pueblo. Pero a mí me encanta ver la manera como Dios opera las cosas. Él vino para su pueblo le rechazó. Y a causa de ese rechazo, Dios está levantando un pueblo como nosotros, la iglesia. Pero cuando la iglesia sea sacada, Dios va a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Y realmente el propósito de la redención es para unificar un pueblo de entre los judíos para Dios. Ese será el pueblo que entre al reino milenial para recibir
de parte de Dios todo lo que Dios había prometido a la nación de Israel. Sí, hay un orden al judío primeramente, pero también al griego. Hablando del método que Dios utiliza para ese evangelio, es interesante lo que se puede ver en el libro de Romanos. Vamos a ver la siguiente presentación. Ahí está el método. Cuando uno mira el libro de Romanos, no tenemos todo el tiempo para analizarlo en detalle, pero uno puede ver, por ejemplo, que todo comienza hablando de un Dios airado por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18, declara esa verdad. Aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo 18 de Romanos 1, el apóstol Pablo va a mostrar detalles del evangelio. Y a mí me llama poderosamente la atención que el primer detalle que Pablo toca es un Dios airado por el pecado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es interesante. Yo no sé si empieza a pensar en esto. Que lo primero que menciona Pablo al desgranar el Evangelio, es la ira de Dios. Yo no sé en su vida, pero sí puedo ver en la mía, que muy poco pensamos en un Dios airado por el pecado. Nos gusta más pensar en un Dios de amor. Nos gusta más pensar en un Dios de consuelo. En un Dios que se acerca y nos da el abrazo del Padre. Y las canciones se escriben hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cosas que humanamente nos apelan a algo que para nosotros es importante. Y no digo que Dios no sea todo eso, es eso, hermano. Pero muy pocas veces enfocamos en que Dios es santo y que Él está airado por el pecado. Y cuando Pablo empieza a enseñar al verdadero evangelio, la primera cosa que menciona es a un Dios airado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado himnos que magnifican el amor de Dios? Yo creo que muchas veces. Pero ¿cuántas veces ha escuchado himnos que hablan de la ira de Dios? Tal vez nunca. Porque no nos gusta pensar en un Dios airado por el pecado. Pero Pablo, al desarrollar el evangelio, la primera cosa que dice es Dios airado por el pecado. Y este es un gran inicio para todos aquellos que queremos compartir el evangelio. El verdadero evangelio. No el evangelio que nos hace sentir bonitos solamente, sino el evangelio tal cual como está en la palabra del Señor. Es importante reconocer que el punto de partida es saber que Dios es santo y está enojado por el pecado del hombre. Y justamente por esa ira por el pecado, Él determina juicio y castigo al pecado. Lo dice la palabra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero más adelante, en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo muestra que la ignorancia no es justificativo para que alguien pueda decir que yo no he sabido. No. Hay muchos hoy en día que dicen, bueno, usted piensa así, pero la verdad es que yo no estoy interesado en eso, así que no me diga nada a mí porque no quiero saberlo. Y piensa que porque supuestamente no sabe que un Dios airado por el pecado, no va a pasar nada con él. Pero la palabra de Dios dice que Dios se manifiesta de muchas maneras al pecador. Lo que existe en nuestro alrededor es una manifestación de la grandeza de Dios y que se trata de un Dios personal, de un Dios moral,
y un Dios que juzga y que está airado por el pecado. Ningún ser humano puede decir, yo no he sabido nada de eso. Pero en otros casos ha habido un total confrontamiento con Dios. Y como consecuencia de esto, Dios ha abandonado al hombre a el resultado de su pecado. O sea, lo que dice ese texto allí en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 24 en adelante. Esto es bien interesante para el mundo en el que vivimos. Dice, por lo cual, por el hecho de que voluntariamente el hombre decide darle espalda a Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué cosa? A la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Interesante la idea en este texto. Lo que pasa es que cuando en su rebelión contra Dios, el hombre decide darle la espalda y no quiere saber nada de Dios. Es como si Dios dijera, muy bien, si no quieres saber nada de mí, entonces te ordeno a que vivas las consecuencias de tus propias decisiones. Dios abandonando al pecador. Y el resultado de eso es todas estas aberraciones que vemos en el mundo y que la palabra del Señor lo pone de una manera tan clara. Y que los entregó, es una decisión judicial de Dios al pecador, entregarlo como mandarlo a la condenación. Los entregó a la inmundicia en las inconsistencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Interesante, eso se llama idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez, note esa decisión de Dios. Dice, Dios los entregó. Ellos fueron rebeldes a Dios y Dios hace una entrega judicial a que el pecador viva conforme a su forma de pensar. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso se llama el lesbianismo, que es tan prevaleciente en el mundo en el que vivimos. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus caminos. Eso es la homosexualidad. Note cómo estas cosas son consecuencia de un Dios airado, y cuando el pecador decide hacer las cosas por sí mismo, Dios dice, muy bien, entonces te entrego a esta forma impía de vivir. Toda la maldad que vemos hoy en día, cosas como están expresadas claramente en la Biblia, son consecuencias de Dios entregando a la inmundicia a aquellos que le dan la espalda. El otro día, nuestro país se vio sacudido por una noticia de una mujer que supuestamente fue a una clínica para que le curen de la homosexualidad. Hoy en día se piensa que la homosexualidad es una enfermedad. La palabra de Dios dice que es consecuencia de pecado. La palabra de Dios dice que el resultado de que alguien da la espalda a Dios, y la consecuencia de esta es Dios abandonando a esa persona, entregándola a que viva de acuerdo a la concupiscencia. Sí, es un abandono de parte de Dios. Pero siempre va a haber personas que piensan que por ser muy moralistas
Dios va a estar contento con ellos. Pero el apóstol Pablo dice, no está. El moralista también está condenado, porque él no ve su propia maldad, pero es muy dado a ver la maldad en otros. Y yo no sé si ustedes habrán oído, pero yo sí, de que mi pecado se ve como más ofensivo cuando otros lo ven. El moralista tampoco está libre de la condenación de Dios. El judío tampoco está libre de la condenación de Dios. Porque el judío, con todas las ventajas que tenía de ser el pueblo escogido de Dios, sin embargo, el judío guardó para sí todo aquello y empezó a despreciar a los que no eran judíos como él. La conclusión del apóstol Pablo es que toda la humanidad está bajo condenación. ¿Por qué? Porque toda la humanidad es culpable. Esa es la gran conclusión del análisis que hace Pablo en cuanto a la culpabilidad del hombre. En Romanos capítulo 3, allí en el versículo, a partir del versículo 9, el apóstol Pablo es tan claro al mostrar que nadie escapa de esa culpabilidad a causa del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Nadie se escapa. Y la conclusión es esta. La única forma de salir de este estado de postración espiritual es mirando el Evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se manifiesta el máximo poder de Dios para la salvación. Y Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21, lo pone de una manera tan clara. Pues ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, certificada por la ley. Y en esencia, lo que nos muestra es que la única manera de que un pecador pueda ser declarado justo por Dios, en eso consiste la justificación, es cuando ese pecador confía, deposita su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Si usted en esta noche está aquí y nunca ha depositado su fe en la persona del Señor Jesucristo, usted necesita hacer eso justamente en este día, en esta noche. Vamos a ver la siguiente lámina, que es la última de esta parte. Vamos a ver la siguiente pantalla. O ya no. Ya no. Bueno, ahí faltó esa partecita de que la única forma de que el pecador pueda ser declarado justo por Dios es cuando ese pecador, con los ojos de la fe, mira a un Cristo muriendo por él en la cruz de Calvario. Y eso es lo que opera el cambio. Eso es lo que desata ese poder maravilloso de parte de Dios para transformar ese pecador de un condenado a un perdonado, para transformar ese pecador de alguien que va camino al infierno a alguien que va camino al cielo. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Qué interesante. Y también que yo recibí a Cristo como mi Salvador, Dios no hizo una obra de restauración para tomar aquello que es viejo y ponerlo en un buen estado. No. Dios hizo una obra sobrenatural de creación, no restauración, porque te hizo una nueva criatura. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ustedes. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Si usted nunca ha tomado esa decisión, usted no ha experimentado ese poder sobrenatural
que resulta de confiar en Cristo como Salvador. Y usted seguirá en su vida de pecado. En eso consiste el verdadero evangelio. Pero ahora que hemos puesto bien el fundamento de lo que es el verdadero evangelio, hablemos ya de los evangelios falsos. Y el primer evangelio falso que viene a mi mente es el falso evangelio de la salvación por obras. ¿Cuál es el problema de este falso evangelio de la salvación por obras? Pues el principal problema es que contradice la doctrina de la justificación por fe. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que si el hombre, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero cuando alguien piensa que puede ganarse la salvación, cuando alguien piensa que puede ser digno de ser justificado porque ha hecho algo bueno, entonces está contradiciendo a esta palabra de Dios que dice que la única manera de que un pecador pueda ser justificado delante de Dios es por la fe, aparte totalmente de las obras. Cuando un pecador piensa que por ser bueno, que por no hacer mal a nadie, que por ser muy moral, muy honesto, que Dios va a estar muy conforme con él, la forma de pensar de Dios es de que estas obras que tú haces para mí son trapos de inmundicia. Hay un texto allí en el libro de Isaías, estoy seguro que algunos de ustedes también lo conocen, en Isaías capítulo 64, ¿no? Que lo que Dios dice en cuanto a nuestras buenas obras, si dependemos de ellas para nuestra salvación. Isaías capítulo 64, allí en el versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y aquí dice la parte que yo quiero que usted tome en cuenta, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así es como mira Dios nuestras obras, las cosas que nosotros consideramos que nos hacen dignos de ser justificados por Dios, las cosas que nosotros pensamos que Dios debe estar orgulloso de nosotros. La palabra de Dios dice: no, para mí esas cosas son como trapos de inmundicia. Estaba averiguando un poco qué es lo que significa eso de trapos de inmundicia. Bueno, el Antiguo Testamento muestra que una mujer era considerada inmunda mientras tenía su periodo menstrual. Y en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, no existían toallas sanitarias. Y las mujeres tenían que usar telas para ese tiempo de su periodo menstrual. Bueno, esas telas son los trapos de inmundicia de los que habla la palabra de Dios. Así es como Dios cataloga a nuestras buenas obras cuando pensamos creemos que dependemos de eso para estar en paz con Dios. Para decir: Dios, yo no he hecho mal a nadie, soy una persona buena, soy honesto, pago mis impuestos, hago todo lo que se supone que debo hacer. Soy fiel a mi esposa, no digo malas palabras, no me emborracho, no me drogo, así que no necesito nada más porque debo estar bien con Dios. Dios debe estar de acuerdo conmigo porque soy una persona buena. Dios dice: esas obras buenas que tú piensas que te van a garantizar la salvación, o en otras palabras, la justificación, yo los veo como que fueran trapos de inmundicia, como que fuera algo horrendo. Pero el falso evangelio de la salvación por obras piensa que el hombre sí está en capacidad de ser lo suficiente bueno
como para ser aceptado por Dios. Y esa forma de pensar contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios en cuanto a fe. La única forma que un pecador pueda ser justificado delante de Dios es por medio de la fe. También el falso evangelio de la salvación por obras contradice la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe. Ese es un texto que tal vez también ustedes lo conocen muy bien. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es tan clara. No hay dónde perderse en esta parte. Pero a la vez, el pecado oscurece tanto la mente de las personas y les arrastra a pensar que uno puede merecer la salvación por medio de ser bueno. Y lamentablemente, la religión mayoritaria en esta parte del mundo tiene justamente esa forma de pensar, que para ser salvos hay que cumplir con ciertos requisitos. Eso es salvación por obras. Que hay que bautizarse, que hay que participar de la comunión, que hay que hacer la primera comunión, la confirmación y la misa y todo lo demás, para que Dios esté de acuerdo conmigo, para que Dios me acepte. Es el falso evangelio de la salvación por obras. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Yo no merezco ser salvo, ninguno de nosotros merece ser salvo. Es por la pura gracia de Dios. Gracia significa algo que yo no merezco. Gracia va junto a lo que es la misericordia. La misericordia es cuando Dios no me da lo que merezco. Gracia es cuando Dios me da lo que no merezco. Se parecen, pero hay una diferencia. Pero esos dos elementos están en lo que Dios hace para que el pecador llegue a ser salvo. En su misericordia, Dios no me castiga en el infierno a causa de mi pecado. La misericordia de Dios. En su gracia, Dios me da vida eterna, el cielo, junto a Él. Es algo que no merezco, es la gracia de Dios. Y todo resulta de creer en un Cristo que toma mi lugar en la cruz para recibir el castigo que yo como pecador merezco. Y cuando uno realmente de corazón dice sí, Él está tomando mi lugar, Él está recibiendo lo que yo merezco, entonces el pecador queda justificado. Puede ser que usted sea una persona muy honesta, puede ser que usted sea una persona muy digna, una persona muy transparente, una persona que cumple con todo lo que la sociedad impone, con todo lo que las autoridades dicen, inclusive con todo lo que la religión dice que no tiene que hacer. Y si usted hasta ahora está pensando que por eso Dios debe estar en paz con usted, con mucho amor y respeto, yo quiero decirle que Dios continúa al lado con usted, porque usted es un pecador a pesar de las buenas cosas que está haciendo. Y como pecador, su destino eterno es el infierno. Y eso es lo irónico de las personas que dependen de las buenas cosas, que con ser tan buenos van a dar con sus puestos al mundo. Es triste, pero es verdad. El falso evangelio de la salvación por obras. Pero hay otro falso evangelio que es un poquito más engañoso que este, porque tal vez la mayoría de nosotros, al menos los que conocemos, ahora la verdad diríamos, bueno, hoy sí a mí me parece tan obvio que nadie puede ser salvo por las obras.
Pero hay otro evangelio que también es falso. Y hemos llamado como el falso evangelio de fe más obra. El otro era solamente obra. Este es fe, ya incluye la fe. Pero además de la fe, va un poquito más. Fe más obras. ¿Qué es lo que dice este falso evangelio de la fe más obras? Bueno, el falso evangelio de la fe más obras, en esencia, lo que proclama es que uno es salvo por confiar en Cristo como Salvador, pero además con algo adicional. Y ahí es donde se distorsiona totalmente el evangelio y se transforma en un falso evangelio. Porque el verdadero evangelio es única y exclusivamente por fe. Fe más nada más. Pero el falso evangelio de la fe más obras dice no. Para que alguien sea salvo, primeramente tiene que recibir a Cristo como Salvador. Y además tiene que hacer ciertas cositas. Por ejemplo, bautizarse en agua. Por ejemplo, leerse la Biblia. Por ejemplo, asistir todos los domingos a las reuniones de la iglesia. El momento que se añade una mínima cosa a la sola fe para ser salvo, se ha caído en un falso evangelio. Se llama el evangelio de la fe más las obras. El apóstol Pablo confrontó severamente a unas personas que creían justamente esto, que la salvación es por fe más obras. Se los conoce como los judaizantes. Un judaizante era alguien que supuestamente había recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero pensaba que además de la fe en Cristo, se necesita el cumplir con algunos de los ritos del judaísmo, especialmente la circuncisión. La circuncisión era una señal que todo varón debía llevar en su cuerpo de que era parte del pueblo que Dios había escogido. Y los judaizantes pensaban que para que alguien sea salvo necesita creer en Cristo y además ser circuncidado. ¿Y qué es lo que Pablo dice a esos judaizantes que pensaban de esa manera? Pues es de esta cita aquí en la epístola de Pablo a los Gálatas. Esta es una epístola que confronta muchísimo la salvación por la fe más obras. Y aquí en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 3, es lo que le dice Pablo. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto es lo que Pablo dice a todos aquellos que piensan que la salvación es por la fe más algo más. En el caso de los judaizantes, fe más cumplir con algunos de los requisitos que hoy o que eran típicos del judaísmo. Hoy en día, este falso evangelio de fe más obras también. ¿Ha escuchado a personas que dicen, para ser salvo, por ejemplo, es necesario recibir a Cristo como Salvador, pero además de eso, guardar el séptimo día como día de reposo? Y si no estás guardando el séptimo día como día de reposo, entonces no eres salvo. Porque la salvación es fe más obras. Hay otros que dicen sí, la salvación es por la fe, pero además es necesario que no se coman ciertos alimentos, que no se coma carne de chancho, por ejemplo. Entonces le añaden algunas cositas además de la fe. Y eso en realidad cae en este falso evangelio de
la fe más obras. Ahora, la fe más obras, vamos a la siguiente, se puede introducir muy sutilmente en el verdadero evangelio. Y este es el gran peligro que las iglesias evangélicas hoy están enfrentando. Fe más obras se puede introducir muy sutilmente en el verdadero evangelio. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, cuando personas piensan que son salvos porque han recibido a Cristo como Salvador y además de eso han levantado la mano cuando el predicador ha dicho ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Y alguien ha levantado la mano, entonces dice yo soy salvo porque tengo fe en Cristo y además levanté mi mano. Otros dicen yo soy salvo porque recibí a Cristo y además me puse de pie cuando dijeron que hay que ponerse de pie. O yo soy salvo porque además de recibir a Cristo pasé adelante, me hicieron pasar adelante, por eso soy salvo. Otros dicen yo soy salvo porque recibí a Cristo y también me han bautizado en agua. Hay otros que dicen yo soy salvo porque he recibido a Cristo y además asisto todos los domingos a la iglesia. Otros dicen yo soy salvo porque he recibido a Cristo y además dice la oración de fe. Entonces tenemos que ser en extremo cuidadosos. La persona es salva porque en su interior, en su fuero interno, reconoce que es pecador y confía en Cristo como Salvador. Punto. Nada más. No necesita levantar la mano, no necesita pasar adelante, no necesita hacer la oración de fe, no necesita nada para ser salvo. Ahora, con esto, yo no estoy diciendo que sea malo levantar la mano. No estoy diciendo que sea malo pasar adelante. No estoy diciendo que sea malo que alguien ore y confíe a Jesucristo como Salvador. Es bueno. Especialmente para saber quién ha tomado decisión y poder discipularlo, guiarlo, ayudarlo a crecer en su nueva fe. Pero tenemos que ser en extremo cuidadosos para no hacer pensar que además de la fe se necesita alguna otra acción para ser realmente salvos. Nosotros, predicadores, debemos ser en extremo cuidadosos para no hacer pensar a una persona incrédula que la salvación es por fe más algo. La salvación es por la pura fe. Más fe, más nada. Más nada. Yo tomé una cita carta en la presentación. La voy a leer. Esta es una cita tomada de un libro, es una teología sistemática muy conocida, la teología sistemática de Schaeffer, ahí en la página 122. Lo voy a leer para que usted mire cómo este autor nos exhorta a no añadir nada a la fe para la salvación. Dice así: el Nuevo Testamento declara inequívocamente, al menos en 150 pasajes bíblicos, que los hombres son salvos únicamente por fe. Y en conexión con eso, no hay motivo para añadir a la fe algo más, ya sea el arrepentimiento, o el confesar a Cristo, o bautizarse, o consagrarse a Dios, o el confesar los pecados, o el rogar a Dios que nos salve, sino que basta con la sola fe. Esta fe es independiente de las obras, según Romanos 4:5, y consiste en ponerse en manos de Cristo, según 2 Timoteo 1:12. Y es un claro volverse por un acto de voluntad, o sea, una conversión a Dios desde cualquier otro punto de apoyo de nuestra fe. Eso es lo que dice este famoso teólogo que escribió esa teología sistemática tan conocida por el pueblo evangélico, la teología sistemática de Schaeffer. Entonces, no piense que solamente mi idea de que a veces introducimos el falso evangelio de fe más obras
Cuando inducimos a pensar a las personas que para ser salvos tienen que confiar en Cristo y además hacer algo más. No, no es así. Y con esto no estoy diciendo que las buenas obras no sean importantes. Los creyentes somos salvos por la sola fe. Pero la sola fe siempre viene con buenas obras. Me explico. Ningún creyente es salvo por buenas obras. Pero todo creyente es salvo para buenas obras. Más aún, si no existen esas buenas obras, es una manifestación de que a lo mejor no ha habido una verdadera salvación en la persona. Por algo el Señor Jesucristo, hablando de los falsos maestros, allí en Mateo capítulo 7, les dice, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no da fruto bueno, y un árbol bueno no da fruto malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Y eso es importante tomar en cuenta, porque tampoco podemos caer en el error de pensar que sí soy salvo, pero puedo vivir como yo quiera, porque me han dicho que las obras no tienen nada que ver con la salvación. No. Soy salvo por la fe. Fe, más nada. Pero si esa fe realmente es la fe de la cual habla la palabra de Dios, eso significa que mi vida va a ser transformada. Y voy a hacer buenas obras. No para ser salvo, no para sentirme seguro de mi salvación, sino porque es la consecuencia natural de la verdadera fe que me trajo esa salvación en Cristo Jesús. Yo no quiero que nadie salga confundido de esta noche, pensando de que, para ser salvo no ha sido necesario confiar en Cristo y hacer algo más, entonces yo voy a vivir agradando a mi carne y todo lo que sea. No. Si en verdad somos salvos, nuestra vida tiene que estar manifestando el fruto de que hemos llegado a ser un buen árbol. Cuando éramos incrédulos éramos un árbol malo y producíamos fruto malo. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser un buen árbol. Y como buen árbol, entonces vamos a producir buen fruto. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Debe estar allí ese buen fruto. La palabra de Dios nos habla de que hay dos puertas. El Señor Jesucristo usa esta ilustración y es fascinante. Una puerta estrecha que centra a un camino angosto y que termina en vida eterna. Habla de una puerta ancha que abre un camino también ancho y termina en dónde? Termina en eterna, condenación eterna. Si alguien dice, yo soy salvo, y está caminando por el camino ancho, significa que nunca atravesó por la puerta estrecha. Y ese es el gran problema que yo veo en muchos creyentes hoy en día. Dicen, yo soy salvo, pero se los ve caminando por el camino ancho, viviendo igual que cualquier incrédulo. Y ese caminar por el camino ancho denota que nunca atravesó por la puerta estrecha. Por eso está en el camino ancho. Porque cuando alguien pasa por la puerta estrecha, es la salvación por la sola fe en Cristo. Esa puerta estrecha abre camino a ese camino estrecho, que es el camino de santidad, que es el camino de agradar a Dios, que es el camino de decir no a mis pasiones, no a mis deseos, no a la tentación, no a lo que se nos ofrece,
ese camino de privación, ese camino de decir, yo soy un hijo de Dios, soy un embajador de Cristo, a la altura de lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando alguien pasa por la puerta estrecha, genuinamente va a entrar en ese camino estrecho que comunica a la vida eterna. Pero si alguien está caminando por el camino ancho, viviendo como un incrédulo, y a pesar de eso dice que tal, en realidad no es tal. ¿Por qué? Porque nunca pasó por esa puerta estrecha. Allí se quedan todas aquellas cosas que nosotros queremos llevar con nosotros mismos en la vida. Amados hermanos, hemos hablado solamente de dos falsos evangelios. El evangelio de la salvación por obras. Este evangelio que dice, si eres bueno, eres salvo. Es un evangelio falso. Y hemos hablado del otro falso evangelio, que es el evangelio de la fe. Soy salvo porque tomé la decisión de recibir a Cristo y además estoy haciendo eso. Es un falso evangelio. Y es un evangelio que no corresponde al verdadero evangelio como Cristo. El verdadero evangelio tiene que ver con la persona de Cristo. Tiene que ver con que Él tomó mi lugar para recibir el castigo que yo merezco. Tiene que ver con que Él fue sepultado. Tiene que ver con que Él resucitó entre los muertos. El momento que yo lo recibo como mi Salvador, ese momento yo también soy un hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios, mi vida va a manifestar el fruto en buenas obras. No es que yo voy a hacer estas buenas obras para ganarme la salvación, sino porque ya soy salvo, mi vida va a estar andando en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Yo no sé cómo estarán ustedes espiritualmente, pero yo quiero hacer un llamado para terminar en esta noche. El llamado es para todos aquellos que nunca han tomado la decisión de seguir a Cristo como Salvador. Hoy están en esta